Este es un madroño que ha rebrotado del incendio. Se quemó, Ha ¿ves? sobrevivido, se quemó. A ver, aquí vemos la zona quemada. Sí. Y ha rebrotado. Esto es la resiliencia. Mira, ¿veis De los esto? árboles. Lo que os decía de la sombra. Mirad esto. Sí. Mirad esto. Sí que se podría a lo mejor. ¿Eh? Aquí yo tengo una bellota. Ah. A ver si tengo alguna. Aquí Sí. Podría probar, ¿no? sería un sitio donde probar. Ja té una. Ja té Bueno, fem la primera sembrada al bosc de les Creus. Pásame alguna vez, Claudia. Siempre hay que poner varias. ¿vale? Sí. No se pone una nunca, se ponen muchas juntas. Sí. Y ahora esto vivirá aquí a la sombra. O sea, aquí en medio no puedes ponerla. ¿Sabes? Aquí no vivirá. Tienes que ponerla escondida en la sombra, ¿vale? Y ella durante su juventud, digamos que el arbusto la hace de canguro, ¿de acuerdo? Por eso tienes que tener antes cierta cobertura, ¿sabes? Para que haya este... Mira, probad vosotros a pinchar alguna de las que queráis. Ya veis que es fácil. Que la bellota tiene una forma como de bala, ¿veis? Con una puncha y un culo redondo, ¿no? Entonces buscas aquí entre la fullaraca y con el pulgar la apretas, ¿sabes? Y la pinchas, clap, muy fàcil. Per a baix, sí, la punta. Prova-ho. Sí. La punxa cap a baix. La punxa cap a baix. Com un supositori. supositori. Sí, exacte. Qual? Aquesta capa? Sí. Com vulguis, si vols és més còmode. Està molt engana. Aquest és un bon Sí, lloc, sí, està molt sabem. tovet a sota d'aquest arbust. Sí. Després veureu també perquè... I aquest és un lloc veus, que podem recordar fàcil perquè és la barraca y está el madroño al lado. Entonces, Sí. ¿sabes? Tenéis que buscar sitios así porque esto tarda un montón luego en salir. Sí. Bueno, de todas Sí, formas, podrían parar. ahora haremos fotos también, se pone la geolocalización y ya está. El lloc on te veus que està tovet, si veus que està molt dur és que hi ha una pedra. Ja està. Ara, això, aquestes plantes viuen aquí salvajes, no es reguen, al contrari que el roure aquest que hem vist mort, eso cuando las trasplantan, ¿no? Cuando tú lo crías en una maceta y después en tu casa lo llevas al monte, luego tienes que cuidarlo porque lo has domesticado. En cambio estas que sembramos no necesitan cuidado, las que viven, viven y las que no, mueren y ya está. Ja està, sí. ¿Ponemos alguna más en alguno de estos? Aquí no pot venir un animal a menjar-lo. Si A veure, mira allà amb aquell altre, no? Aquí un par de... También son de rebrote, ¿ves? I aquí un animal no pot venir, un gos, però això s'ho menja algú. Un gos, un jabalí. El jabalí se les menja, el ratolí també. Però veus, aquí no veiem molta rastre de jabalí, aquí no ve ara. A baix, quan anem al bosc sí que veurem. Mira, el Pep està agafant fruita de l'arbós, que podeu menjar-la també. Ay, sí, ahora está madura. Están buenísimas, ¿eh? Los madroños están muy ricos. Bueno, ara veieu la utilitat del pal, no? Per fer, on està més dur, donde está más dura la tierra, se mete el palo y después la semilla. Porque si no acabas con el pulgar un poco hecha polvo al final, ¿eh?